Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a continuar con la segunda parte de los comandos de consola SQL. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a trabajar como en el comando alter que se usa para agregar campos, cambiar el nombre de un campo, modificar la estructura de un campo en una tabla previamente creada. Vamos a utilizar el comando update que se utiliza para actualizar el contenido de un campo en una tabla previamente creada. El comando delete o delete que se utiliza para borrar o eliminar físicamente un registro en una tabla previamente creada. Y finalmente vamos a utilizar el comando drop que se utiliza para borrar o eliminar físicamente una tabla o una base de datos. Para comenzar a trabajar nuevamente, como siempre, habilitamos el OneServer, es decir, el servidor del MySQL. Vamos a la parte inferior derecha de nuestro monitor, le doy clic en el icono de OneServer, voy donde dice MySQL Console. Allí me pide la clave, simplemente le doy Enter. Ok. Estando ya dentro de MySQL, vamos primero que todo a decirle Shop Databases. Observamos la base de datos que tenemos y entonces vamos a entrar a nuestra base de datos retardados. Entonces digo use base de datos retardados. Entré a mi base de datos. Ahora voy y consulto la información que tiene mi base de datos. Entonces digo mi base de datos retardado, digo shop tables. Ahí observamos que mi base de datos retardados dice tabla de detalle retardos, tabla maestro cargos, tabla maestro empleados, tengo una tabla maestro excusas, tengo una tabla maestro extra que la vamos a utilizar hoy para hacer la práctica, tengo una tabla maestro status, tengo una tabla maestro usuarios. Bueno, primero comencemos por aplicar los comandos que me permiten modificar una tabla. Entonces comencemos primero por el código SQL que me permite agregar un campo. Me explico. Vamos a describe tabla maestro extra. Esta tabla maestro extra es una copia de la tabla maestro cargos. Entonces obsérvese, tenemos código del cargo, descripción del cargo, clave foránea, código del estatus del cargo. Después de ciertos análisis yo descubro de que, oye, a la tabla maestro cargo le hace falta el campo sueldo. Entonces, ¿cómo hago para incorporárselo? Entonces yo voy a utilizar este comando alter table, es decir, altere la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla maestro extra. ¿Ok? El nombre de la tabla y yo le voy a decir, mire, adicione una columna. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar esa columna? Esa columna se va a llamar sueldo. Sueldo. ¿De qué tipo va a ser? Mire, ese va a ser de tipo decimal. Y le voy a decir, mire, va a tener dos espacios con dos decimales. Es decir, ese es un campo de tipo numérico que me va a guardar valores de tipo decimal en un espacio de dos espacios y tomándose dos para los decimales y además restando un espacio para el punto decimal. Entonces, yo le he dicho que altere o modifique la tabla maestro extra, que le adicione un campo que se llama sueldo, que va a ser de tipo decimal, y le voy a colocar una condición adicional, mire, que va a ser no nulo. Punto y coma. Me dice que ha sido modificado, entonces veamos qué cambio hizo él en la tabla. Describe tabla maestro extra. Entonces aquí ya tengo yo un campo adicional que se llama sueldo, que va a ser de tipo decimal, es decir, me va a guardar números decimales y que va a ser de tipo no nulo. Ok, ahora yo deseo cambiar el nombre del campo. Entonces, ¿cómo quiero cambiar ese nombre que dice sueldo por SB? Entonces yo le voy a decir alter table
Entonces me va a decir, mire, cuál tabla quiere trabajar. Mire, tabla maestro extra. ¿Qué quiere hacer? Mire, yo quiero hacer un cambio, un change. ¿Cuál es el campo con el cual usted desea trabajar? Mire, yo quiero trabajar con el campo sueldo. ¿Qué nombre le quiere colocar ahora? Lo voy a llamar SB, ¿ok? Y quiero cambiarle el tipo porque cuando yo comencé a trabajar de pronto noté que 2 espacios, 2 decimales me quedé corto. Entonces voy a decir decimal y le voy a decir 15 espacios con 2 decimales. Punto y coma. En este momento él me dice, mire, hizo los cambios. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo en las tablas. Describe tabla maestro extra. Y ahí tenemos que ahora mi campo se llama SB, que es decimal de 12 y se mantiene, pero fíjese que le cambió el tipo como nulo, es decir, que ahora puede ser nulo. ¿Por qué? Porque cuando yo le hice la actualización, simplemente no lo coloqué esa condición. Si yo deseo mantenerle a la condición, me hubiese tocado también decirle no nulo. Fíjese que aquí es decimal y en algún momento yo descubrí, mire, eso me conviene más bien que sea de tipo varchar. Entonces yo le voy a decir, mire, alter table. ¿Cuál tabla? Tabla maestro extra. ¿Ok? Y yo le voy a decir que la modifique. Que modifique la estructura, pero la estructura de cuál campo. Entonces SB. Entonces yo le voy a decir, ajá, pero ese campo SB, ¿qué lo quiere ahora? O sea, mire, lo quiero varchar. Y le voy a decir que lo quiero de 20, pero que sea de tipo no null. Ok, entonces ahí le estoy diciendo, modifique la estructura del campo sueldo base en la tabla maestro extra. Dice que se hicieron las modificaciones, pero entonces ahora vamos a decirle describe tabla maestro extra. Obsérvese que ahora sueldo base es de tipo varchar de 20 y es un campo de tipo no nulo. Yo le puedo también cambiar el nombre a la tabla. Entonces yo puedo decirle lo siguiente, mire, alter table, el nombre de la tabla actual. Entonces mire, tabla maestro extra. Entonces ahora le quiero decirle lo siguiente, mire, la quiero llamar tabla maestro temporal. Entonces le doy enter. Dice que ha sido modificado, entonces digámosle shop tables. Obsérvese que desapareció de mi lista la tabla maestro extra, pero ahora existe la tabla maestro temporal. Vamos a regresarla al nombre anterior, alter table. Entonces tabla maestro temporal, rename por la tabla maestro extra y vamos a decirle drop tables. Ahí la tenemos, regresó extra. Muy bien, ¿qué más puedo yo hacer con las tablas? Bueno, observemos lo siguiente, describe tabla maestro extra. Yo puedo eliminar de la tabla un campo. Ejemplo, de pronto a mí me estorba o vi inconveniente en algún momento ese campo sueldo base, lo vi de más. ¿Qué más puedo yo hacer con una tabla? Bueno, mire, yo con una tabla también puedo eliminar campos. Sin embargo, se recomienda lo siguiente, ¿no? A menos que sea estrictamente necesario, después de que uno hace la normalización y la estructura de un diseño de una base de datos, no es recomendable eliminar campos. Sin embargo, cuando toca, pues toca. ¿Cómo se hace la eliminación de un campo? Bueno, vamos a eliminar ese campo sueldo base. Entonces yo digo alter table. Entonces le voy a decir el nombre del campo, el nombre de
del campo que yo deseo, el nombre de la tabla con la cual yo deseo trabajar. Entonces digo, mire, tabla maestro, esta. Y ahora le voy a decir cuál es el campo que deseo eliminar. Digo drop columna, es decir, elimine la siguiente columna. ¿Cuál es esa columna? SB. Entonces le estoy diciendo, vaya a la tabla maestro extra y elimine la tabla, elimine el campo SB. Dice que ejecutó la medida. Vamos a ver la descripción. Obsérvese que en ese momento pues ya he eliminado el campo sueldo base. Bueno, esto es todo lo referente a modificación de la estructura de las tablas y todo lo que es referente a alter. Ok, ya hemos visto cómo modificar la estructura de una tabla, cómo modificar la estructura de un campo. Ahora vamos a comenzar a pensar en cómo modificar el contenido de un campo. Vamos para ello para comenzar por lo siguiente. Mire, vamos a ver, describe tabla maestro cargos. En este momento la tabla maestro cargos se le ha agregado un campo llamado sueldo que es decimal de 5,2 espacios, es decir, va a tener 15 espacios y va a tener de esos 15 espacios 2 son decimales y 1 para el punto decimal. Si nosotros consultamos la información de cargos, vamos a decir lo siguiente: select asterisco from tabla maestro cargos. En este momento todos los empleados tienen 0.0. ¿Qué debo hacer de pronto si yo quiero cambiarle el sueldo al presidente? Es decir, yo quiero asignarle el sueldo el valor del sueldo mensual que va del presidente. Entonces yo tengo que decirle update, actualice. Entonces, en este caso, actualice en dónde, en la tabla maestro cargos. Ok, ¿qué va a actualizar? Mire, va a actualizar el campo sueldo. Y voy a decirle, mire, vamos a ponerle que todos van a ganar 1000 pesos. 1, 2, 3. Y le decimos enter. Dice que todo fueron actualizados 4 registros. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que hizo. Luego select. Obsérvese lo siguiente: oye, todos los empleados tienen 1000 pesos, pero nosotros habíamos hablado de que solo queríamos actualizar el sueldo del presidente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos nuevamente y le decimos ¿qué se me hizo? Vamos a actualizar nuevamente los sueldos y vamos a decirle a todo el mundo, le vamos a poner 0. Regresemos. Entonces fíjate, todos los empleados tienen 0, pero entonces ahora yo quiero actualizar voy a ponerle 1000 pesos. Bueno, vamos a ponerle que va a cobrar 10,000 pesos, pero solo el presidente. Ahora, el presidente, ¿de qué código de cargo es? El código del cargo 1. Entonces le vamos a decir, mire, where, donde, si el código del cargo es igual a 1, entonces haga la modificación. Le doy enter y obsérvese. En este caso, el presidente tiene 10,000. Si yo quiero de pronto, vamos a poner un ejemplo, yo quiero trabajar con un rango, ejemplo, los que estén entre 2 y 3. Entonces vamos a decirle, mire, los que estén entre, vamos a ponerle 20,000. 1, 2, 3. Entonces, ¿dónde? Where, donde el código del cargo sea mayor o igual a 2 y además de eso el código del cargo sea menor o igual a 3. Entonces me modifica todos los que están entre este rango. Le doy enter y ahí tenemos, me modificó estos dos. Entonces podemos decir que update me permite modificar el contenido de un campo o de varios campos a la vez bajo cierta condición. Si yo no le coloco la condición, simplemente me va a modificar todos los registros. Si yo le coloco where
y puedo colocarle la condición. Ahora bien, en este caso yo estoy preguntando por valores de tipo numérico, pero yo también puedo preguntar por valores de tipo texto, es decir, varchar. Entonces voy a decirle, mire, yo quiero cambiarle el sueldo y vamos a decirle que el coordinador va a tener un sueldo de 100.000. El hombre trabaja mucho, vamos a decirle con 25 centavos. Pero entonces yo voy a los que tengan texto coordinador, entonces yo voy a trabajar con el campo de descripción del cargo. Y yo le voy a decir, mire, los que digan coordinador, háganle esa modificación, punto y coma. Entonces me dice que ha sido una sola fila modificada. Obsérvese, el que decía coordinador ahora se modifica el sueldo. Update se utiliza para hacer actualizaciones de uno o varios campos. La estructura general de update es la siguiente: update, el nombre de la tabla, tabla con la cual usted va a trabajar, a continuación set, con el set. Entonces usted puede decirle, mire, campo 1 igual a valor 1, coma, usted puede decir campo 2 igual a valor 2, coma, y así sucesivamente. Ahora bien, usted tiene que tener pendiente lo siguiente: si el campo es de tipo numérico, usted simplemente le coloca directamente el valor sin ninguna apóstrofe. Pero si el contenido es de tipo varchar, o de tipo número, o de tipo varchar, o de tipo fecha, o de tipo hora, usted tiene que colocar el contenido en apóstrofe. Usted sigue trabajando y usted le dice where, condición. Entonces aquí es donde usted va a preguntar por cuál es la condición que usted va a preguntar, o cuáles son los campos o los registros que se van a cambiar en el caso que cumpla la condición. Ejemplo, mire, si el código del cargo es igual a 3, entonces él va a buscar los que sean de código cargo igual a 3 y modifica los campos que mencionó de aquellos registros cuyo código del cargo es igual a 3. ¿Ok? En todo caso, la estructura general es update, el nombre de la tabla, set, el campo o los campos que usted va a modificar y al final la condición. Si usted no coloca ninguna condición, él automáticamente va a modificar todos los campos que usted señaló aquí indistintamente. Ok, ahora vamos a eliminar registros. Entonces vamos para ello a tomar como base para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con la tabla, vamos a decirle select asterisco from tabla de detalle retardos. Obsérvese lo siguiente: bueno, aquí tenemos todos los retardos que se han registrado desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo. Ok, y allí por lo menos tenemos esto, ejemplo, las salud de los empleados del 2000, del 5000, 4000, 6000, en fin. Vamos a visualizar en términos generales lo siguiente. Mire, yo quiero sacar o eliminar de acá los empleados o que sean de cédula 6000, eliminarlos, es decir, que salgan de la lista de retardados. Entonces, ¿cómo le hago yo eso? Yo voy a decirle, mire, delete. Entonces le voy a decir el nombre de la tabla con la cual voy a trabajar. Yo le voy a decir, mire, tabla de detalle retardos, y me dice, mire, ¿cuál es la condición? Delete from, y me dice cuál es la condición. Entonces yo le voy a decir, mire, la condición where es que la clave foránea código, muestre un momentico, es código, no, cédula del empleado, set emple sea igual a 6000. Entonces, que me elimine de toda esta tabla
los registros cuya cédula de empleado son 6000, los elimine. Entonces yo le doy enter. Me dice que he eliminado 11. Vamos a hacer la consulta. Yo digo select asterisco from tabla detalle retardos. Select from retardos. Obsérvese, si vemos un poquito en detalle, ahora no aparece ninguno que tenga el código 6000. ¿Ok? Ningún empleado cuyo código sea 6000 está allí. Vamos a poner otro ejemplo. Mire, vamos a filtrar las excusas de la 3 a la 5. Todas las excusas de la 3 a la 5 que las elimine. Entonces yo le voy a decir, mire, delete from en la tabla de detalle retardos where entonces mire, ¿cuál es el código de la excusa? Cuyo código de la excusa, la clave foránea, código de la excusa, si es mayor o igual a 3, y además de eso, el código de la excusa, el código de la excusa es menor o igual a 5, que los elimine. Le doy enter, me dice eliminó 20. Vamos a ver, obsérvese lo siguiente, ya aparece menos gente. Fíjate, y el número de registro va bajando. ¿Qué significa? Que usted con el comando delete puede eliminar registros, ¿ok? Y siempre usted tiene que tener en cuenta de que es un registro físico, es decir, si usted lo eliminó, los eliminó. Vamos a poner otro ejemplo práctico. Mire, aquí me quedan 2 del mes de enero. Vamos a eliminar esos 2 muchachos, o eliminemos los del mes de marzo, enero, febrero, marzo, de los que van desde el 1 de marzo hasta el 27 de marzo. Entonces yo le voy a decir, mire, elimine los de este campo. ¿Cómo se llama este campo? FREC, la fecha de registro. Entonces voy a preguntarle, mire, si la fecha de registro, la fecha es 2020 raya 03-01, ok, y además la fecha de registro es menor o igual que 2020-03-31. Ok, entonces, ¿qué le estoy yo diciendo? Mire, todos aquellos registros cuya fecha esté entre el 1 de marzo de 2020 y lleguen hasta el 31 de marzo de 2020, elimínelo. Obsérvese que como es un campo de tipo fecha, lo estoy colocando entre apóstrofes. Y le digo entre, y me dice 8 registros eliminados. Vamos a ver, obsérvese, ya no existe ninguno del mes de marzo. Y así de fácil se hace la eliminación de registros. Muy importante. Hacer la eliminación de registros, de tablas, de base de datos, de columnas, no es una actividad que se tome a la ligera. Es uno de los últimos recursos que uno utiliza dentro de una base de datos. Sin embargo, eso existe allí, y si toca en algún momento utilizarlo, pues usted sabrá y tendrá su criterio, pero en términos generales usted nunca hace la eliminación física de registros. Existe un comando que me permite a mí eliminar tablas y eliminar bases de datos. Ok, en todo caso vamos a comenzar por lo siguiente. Mire, vamos a ver shop tables. Aquí estamos las tablas. Entonces yo deseo eliminarla. Entonces vamos a comenzar por lo siguiente. Mire, vamos a primero que todo a eliminar esta tabla a maestro usuarios. ¿Cómo le digo? Drop table. ¿Cómo se llama mi tabla? Tabla maestro usuarios, punto y coma. Dice que fue efectivamente afectada. Entonces veamos si realmente hizo ese trabajo. Drop table. Tables. Obsérvese que en ese momento la tabla maestro
usuarios fue eliminada. Ahora digámosle drop tabla maestro status. ¿Por qué me genera aquí un error? Si nosotros hacemos un poco de memoria, visualizaremos este detalle. La tabla maestro código del estatus está relacionada con tabla maestro cargos, tabla maestro empleados, tabla maestro detalle de retardos, tabla maestro excusas. Como usted tiene registros asociados allá, él le va a decir, mire, usted no la puede borrar. Usted tiene que primero comenzar a borrar a las hijas. Es decir, vamos a comenzar a borrar por acá. Eso es un detalle cuando usted colocó un delete restrict. Lo que estaba diciendo era eso, mire, que si usted iba a borrar la tabla maestro y tenía registros asociados, que no le dejara hacer esa operación. Entonces vamos a comenzar a decir lo siguiente, mire, drop table. ¿Cuál voy a comenzar a borrar? Mire, la tabla de detalle de retardos. Y ahora, digamos, chop tables. Sigamos ahora con la de los empleados. Entonces le decimos drop tabla maestro empleados. Nuevamente shop tables. Ya prácticamente, voy ahora con la tabla maestro cargos. Entonces drop tabla maestro cargos. Drop tabla maestro cargos. Visualicemos a ver qué quedó. Quedan las excusas y el extra. Vamos a borrar drop tabla maestro extra. Me quedaron las excusas y el estatus. Entonces vamos a decirle drop tabla maestro excusas. Me queda el estatus. Drop tabla maestro estatus. Y finalmente vamos a ver qué quedó. Dice que está vacía. Entonces ya después de que yo tengo mi base de datos vacía, ya después de que yo tengo mi base de datos vacía, ahora sí puedo ir a atentar contra la base de datos. Entonces yo le puedo decir drop data base de datos retardados. Le doy enter. En ese momento la borró. Pero ¿cómo sé yo que efectivamente la borró? Drop data bases. Y fíjese, ya desapareció de mi base de datos. ¿Cómo hago yo para salir de acá? Barra diagonal Q. Bueno, por hoy ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente clase, donde le vamos a dedicar muchísimo más tiempo a lo que es la parte del select y las consultas. Realmente ya vamos a entrar en detalle con todo lo que son consultas como tal.